Para culminar la evaluación del aparato respiratorio es necesario recordar la auscultación, teniendo en cuenta que la evaluación del paciente con patología respiratoria no es aislada del resto del organismo, sino que requiere la interrelación de los aspectos fisiológicos de los demás órganos, y eso también incluye el corazón. Entonces vamos a iniciar con la auscultación del corazón. Recordamos los focos de auscultación cardíaca, teniendo en cuenta como reparos anatómicos el ángulo de Lewis determinado por el segundo espacio intercostal con línea paravertebral izquierda, el cual va a ser el foco pulmonar. En esa misma localización, pero con línea paravertebral derecha, nos vamos a encontrar el foco aórtico. En la línea medio clavicular con quinto espacio intercostal vamos a encontrar el foco mitral, y en la línea paravertebral de izquierda con quinto espacio intercostal encontraremos el foco mitral. El foco aórtico accesorio lo vamos a encontrar entre el foco tricuspideo y el foco pulmonar. En la auscultación pulmonar vamos a encontrar diferentes sonidos dependiendo de la localización del tórax que estemos evaluando. Cuando evaluamos la vía respiratoria superior, podemos encontrar el soplo laringotraqueal, que es un hallazgo normal que podemos documentar en la región lateral de la tráquea o en el manubrio external. Este sonido que se produce por el paso de aire a través de la vía aérea superior. Posteriormente identificamos el murmullo vesicular. El murmullo vesicular es el sonido que se genera por el paso del aire, que va a producir la distensión de millones de alvéolos en su contacto con ella. Se va a auscultar de forma ideal en la región infraescapular bilateral. Respira, por favor. De predominio derecho, en ambas regiones axilares, levanta los dos bracitos. Respira hondo. Y en la región supraescapular. Este sonido también se ausculta con mayor pureza en la región infraescapular. Respira, por favor. Otra vez. Nuestro tercer sonido para tener en cuenta es el murmullo broncovesicular. Es la unión tanto del soplo laringotraqueal como el murmullo vesicular que se produce en las zonas de bifurcación de los grandes bronquios y de la tráquea. La zona en que mejor se ausculta este tipo de sonido es en la región interescapular, con predominio del lado derecho. Respira hondo, por favor. Y otra vez. Muy bien. Aquí terminamos entonces la evaluación del aparato respiratorio de nuestro paciente. Le agradecemos mucho por toda su colaboración.